Y ahora, un golpe que los hará tambalearse. En Estados Unidos hay una organización conocida por todos los estudiantes, se llama el Centro Sureño para la Defensa Legal de los Pobres. Durante medio siglo ha sido un símbolo de esa lucha contra el racismo. Sus abogados arruinaron al Ku Klux Klan con demandas judiciales. Sus mapas de grupos de odio estaban colgados en redacciones, escuelas y oficinas del FBI. Cuando el Centro del Sur llamaba a alguien racista, era una marca. Esa etiqueta se quedaba para siempre. La organización era como una brújula moral. Bueno, de esas que te muestran dónde está el mal. Entonces creo que voy a ponerle a esta historia sobre el Centro del Sur un nombre extraño. Dinero del odio, o sobre quién le paga al Ku Klux Klan. Esta será una historia documental y detectivesca, señores. Los hechos comprobados están separados de las versiones. La culpabilidad aún no ha sido probada por el tribunal. El Centro del Sur, como lo llamaban para abreviar, luchaba contra todos aquellos que, según ellos decían, odiaban nuestra sociedad, nuestra moral, nuestras opiniones, nuestros valores. Por ejemplo, el Ku Klux Klan, o por ejemplo, los fascistas estadounidenses. O también los supremacistas blancos. Pero en realidad son muy pocos. Prácticamente no se ven ni se escuchan en Estados Unidos. Bueno, para ayudar en la lucha, los fiscales bajo Obama y Biden decían que el mayor peligro para Estados Unidos eran precisamente esos temibles y aterradores supremacistas blancos que odian a todas las demás razas y, en general, a todo lo demás. Como todos los blancos, afirmaban los fiscales demócratas. Según ellos, todos los blancos tienen un odio hereditario hacia otras razas. No es algo que yo inventé, realmente eso es lo que ellos decían. ¿Cómo lograr que los donantes envíen dinero al Centro Sureño pensando que es absolutamente necesario protegernos de estos, aunque en realidad casi no existen? Pero hay que crear la sensación de que hay muchísimos de esos que odian. Y entonces, a alguien en el Centro Sureño se le ocurrió una idea. Porque realmente querían recibir dinero y mucho más. La idea era simple. Era algo obvio. En su momento, Charlie Chaplin en la película El Chico mandó a Jackie Coogan a romper ventanas. Lo mandaba, ¿verdad? Y luego él venía a limpiar, como si fuera un limpiador de vidrios, un vidriero, y las reparaba. Si nadie rompiera los vidrios, Charlie no tendría nada para comer. Bueno, tal vez sí tendría, pero menos de lo que le gustaría. Y antes de eso, tenemos otro tema absolutamente increíble sobre cómo la Fiscalía General de Estados Unidos ha estado atrapando y castigando a los ladrones del Partido Demócrata en los últimos 2 o 3 meses. Simplemente no se puede dejar pasar esto. Empecemos con aquellos que financiaron a los fascistas, y luego hablaremos de los que nos robaron miles de millones a nosotros. Por fin, señores, también hay fiesta en nuestra calle. Ahora les cuento todo en orden. Entonces todo comenzó con una cifra que no cuadraba. El auditor, cuyo nombre nunca apareció en los documentos públicos, revisó los estados financieros de una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas de Estados Unidos y notó, pues, algo extraño. El dinero se estaba yendo a lugares a los que no debía ir. Se estaba yendo a lugares tan extraños que los documentos fueron entregados a la fiscalía, de ahí para una investigación. Esto debe ser algún error, decidieron los investigadores. Vamos a investigar. Esto no puede ser, porque simplemente no puede ser. Pero muy pronto, el 21 de abril de 1926, el llamado Gran Jurado en el estado de Alabama confirmó el fraude utilizando medios electrónicos de comunicación, declaraciones falsas al Banco Federal y conspiración para lavado de dinero. Pero eso aún no era lo más importante. Eso estaba lejos de ser lo más importante. ¿Quién es el acusado? Todo el Centro Sur. La esencia de la acusación falsa de los fiscales sonaba como un guión difícil de creer. Desde 2014 hasta 2023, afirma la acusación, el Centro Sur transfirió en secreto más de $3 millones de dinero donado por personas que creían que estaban luchando contra el odio. ¿A quién le entregaban ese dinero? A personas vinculadas con grupos extremistas violentos. ¿A dónde? Y ellos, estos a quienes se les transfería el dinero, son miembros del Ku Klux Klan, de la Nación Aria, el Partido Nacional Socialista de América, son nazis estadounidenses. Es decir, los mismos grupos que el Centro del Sur denunciaba públicamente en su sitio web recibían dinero del Centro del Sur. Con una mano, la organización señalaba a los monstruos, ahí están y son terribles. Y con la otra, bueno, según la investigación, alimentaba a esos monstruos. El Centro del Sur organizaba el racismo para justificar su existencia. Lo declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Esa es la formulación de la acusación, fuerte, acusatoria. Pensada para los titulares, aquí hay que detenerse. Esa es la versión de los fiscales, no una sentencia aprobada por el tribunal. Pero incluso como versión plantea una pregunta que, como se dice, te pone la piel de gallina, y a quienes tienen vello en la espalda, se les eriza el vello. ¿Tiene derecho una organización de derechos humanos? Vive de luchar contra el odio. ¿Qué pasa cuando el odio se vuelve demasiado escaso? Señores, esto es tanto gracioso como aterrador. Empiezan a hacer todo lo posible por aumentar la cantidad de odio y, si es posible, también su calidad. Se vuelve tanta que todo el país está horrorizado y los donantes envían dinero porque, bueno, si no envías, de todos modos nunca será suficiente. Porque es una cantidad enorme de odio. Ya hay que detenerlo. El Centro del Sur resultó ser un excelente organizador del odio. La cantidad de odio que produjeron superó significativamente todo lo que el Ku Klux Klan, más los nacionalsocialistas, más los nazis americanos, produjeron en todo el tiempo de su existencia. Y el dinero empezó a fluir hacia el Centro del Sur como un río. Ahí terminaba la lógica oscura que crea las acusaciones. El mal es una mercancía. Su maldad se presentaba a personas buenas y decentes para que dieran dinero para luchar contra el mal. Parte de ese dinero se usaba para pagar el mal. El Centro del Sur recaudaba dinero para luchar contra los grupos de odio. Cuanto más aterradores sean los grupos, más dinero se dona. Entonces, ¿cómo saber que son aterradores? Hacen cruces, las queman y reclutan nuevos miembros. Mientras más convincente sea el llamado a los donantes, más grande es el cheque, ¿cierto? Pero en Estados Unidos del siglo XXI, el Klan es solo un puñado de ancianos en sábanas, una sombra de lo que fue. No hay una demanda real por su odio. Y entonces, según afirma la Fiscalía, la oferta, es decir, el desfile con capuchas blancas, cruces en llamas, pancartas e incluso discursos escritos por redactores bien pagados, empezaron a crearse artificialmente y a distribuirse entre todos estos muchachos. Las cifras de crecimiento presentadas en el acta de acusación ampliada en Rusia hablan por sí solas. Los ingresos declarados del Centro Sur, los ingresos declarados del Centro Principal del Sur, aumentaron aproximadamente de 38 millones de dólares en 2010 a 130 millones en 2023, lo que representa un crecimiento del 233%. ¡Ja! Los activos netos de la organización aumentaron de 238 millones a 787 millones de dólares en el mismo periodo. Chicos, casi 800 millones de dólares tiene una organización que existe para luchar contra aquello que, según la acusación, ella misma ayudó a mantener a flote. Y también había personas a las que les pagaban para que no se fueran. Aquí la historia se vuelve realmente detectivesca y oscura. Según la versión de la Fiscalía, entre quienes recibían el dinero de los donantes había personas que querían dejar este movimiento, dejar cualquier tipo de movimiento. A ellos, según afirma la investigación, los retenían con dinero. El Centro del Sur les pagaba miles de dólares para que se quedaran dentro de los grupos de odio, no para sacarlos de ahí, sino para que no se fueran bajo ninguna circunstancia. Según la lógica de la acusación, para que el grupo no se desintegrara, para que hubiera de quién escribir informes, para que el mapa del odio siguiera lleno de puntos, para que el donante, al abrir la carta pidiendo una donación, viera amenaza, amenaza, amenaza al lado. Si no das dinero para la lucha, entonces la persona que quería salir de la oscuridad, según esta versión, se convertía en una fuente de ingresos. En una decoración para una obra de teatro que se presentaba para recaudar fondos, y para que la obra no se descubriera, se necesitaba una coartada. Cada buena historia de detectives se sostiene en un solo detalle que revela toda la estructura. Aquí, ese detalle fue una compañía ficticia. Los fiscales lo afirman. Un empleado del centro instruyó a los beneficiarios del dinero que debían responder si alguien preguntaba sobre la fuente de sus ingresos. Digan que trabajan para una empresa llamada Libros Raros. Digan que ayudan a estudiantes universitarios con investigaciones y tareas escritas. Libros Raros. Ayuda a estudiantes, una historia inofensiva, aburrida, que no genera preguntas. Pero una tapadera perfecta para el dinero que, según la investigación, iba a los miembros del Ku Klux Klan. Y ese dinero, según el acta de acusación, no solo cubría los salarios.
A los implicados se les reembolsaban los gastos relacionados con las actividades del clan, incluyendo madera, combustible, bueno, para las cruces, la creación de cruces y su quema. Eso se les reembolsaba, es decir, ellos gastaban en eso, luego presentaban las facturas y se les devolvía ese dinero. O sea, el Centro del Sur pagaba a sus empleados. Bueno, eran sus empleados, les pagaban un salario, por eso eran empleados. Secretos, claro, pero empleados. Para que compraran tablas, hicieran cruces con ellas. Luego compraban queroseno o algo así y lo vertían sobre esas cruces. Las instalaban, las quemaban y recibían dinero por los materiales. ¿Y por su trabajo? El reembolso de los gastos y un salario mensual. Piensen en esta contabilidad. Un recibo por la leña. Por la cruz ardiente se solicitaron reembolsos, pagados, según la acusación, con el dinero de la gente, que donaron para que cruces así nunca volvieran a arder en ningún lugar. Genial. Parte de los fondos, según se afirma, incluso se usaron para confeccionar las túnicas blancas del clan y para reclutar nuevos miembros. Dicen que aquí se puede ganar dinero. O sea, nadie en ese Ku Klux Klan quería quemar nada más. Y el Centro Sur decía, no, ustedes van a quemar, y les pagaba para que lo hicieran, obligándolos a hacerlo. Un símbolo de odio, pagado con el dinero de quienes odiaban el odio. ¿Existe una acusación de ironía más cruel? Bueno, es difícil imaginarlo, ¿verdad? Ahora viene la parte más polémica de la historia. Es decir, aquí se necesita la máxima honestidad. Muchos se preguntan, ¿por qué todo esto salió a la luz justo ahora, en 2026? ¿Por qué durante años, bajo la administración anterior, no pasó nada? ¿Por qué? No hay una respuesta directa y comprobada. La afirmación de que bajo Biden la investigación se llevó a cabo y fue cerrada o encubierta en documentos públicos no está confirmada. Eso es una pregunta abierta, no hechos establecidos. Presentarlo de otra manera sería mentir, pero la pista que siguen los legisladores existe. El presidente del Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, envió una carta al jefe interino del Centro Sur exigiendo que entregue documentos y correspondencia, incluyendo con cualquiera organización o la administración de Biden-Harris, cualquier organización que esté relacionada con Biden-Harris. Para que quede claro, incluso si destruyen todo esto, me refiero a la correspondencia. Y si hay una orden judicial, cualquier empresa de comunicaciones, que haya prestado servicios al Centro Sur, estará obligada a proporcionar todo lo que tengan. Y ellos tienen todo lo que había. Nada, por así decirlo, se pierde. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Una maniobra política? ¿Una pista real o nada? ¿Solo el tiempo lo dirá? Hoy es solo una solicitud. Una solicitud que por ahora queda en el aire. Una sospecha que aún está por confirmarse o refutarse. Un buen detective es honesto con el lector. Aquí tenemos un hecho y aquí por ahora solo una sombra en la pared y no sabemos quién la proyecta ni cómo. El Centro del Sur, por supuesto, niega categóricamente cualquier culpa. La organización llama falsas las acusaciones y declara que el gobierno distorsiona groseramente la esencia de su trabajo. Según su versión, todo lo descrito no es financiamiento del clan, sino un trabajo clásico con informantes, es decir, gastaron $5 millones en mantener a los informantes. Las fuentes pagadas se infiltraban en grupos extremistas, recopilaban información desde dentro y la transmitían a las fuerzas del orden, incluido el FBI, supuestamente ayudando a prevenir la violencia y detener crímenes. En otras palabras, lo que la acusación llama alimentar el odio, la defensa lo llama inteligencia contra el odio. Es decir, el mismo dinero, las mismas personas, pero en una versión es patrocinio, o sea, apoyo al clan, y en la otra es una operación para socavarlo desde dentro. La acusación responde a los argumentos de la defensa, y el fiscal general Blanche declaró que no hay pruebas de que el grupo compartiera la información obtenida con las fuerzas del orden. Pero la defensa dice, sí compartimos. Bueno, lo vamos a aclarar. ¿Quién tiene la razón? Lo decidirá el tribunal. No es una conferencia de prensa, ni un titular, ni una publicación en redes sociales. Es un tribunal donde se presentan pruebas, no solo se declaman. Por ahora, tenemos acusaciones ante nosotros, serias y detalladas. Respaldadas aparentemente por documentos financieros, pero siguen siendo solo acusaciones, ¿no? La presunción de inocencia no existe solo para la gente que nos cae bien, también existe para aquellos que no nos gustan. De lo contrario, no existe en absoluto. Y aún así, en esta historia, hay algo que va más allá de un solo caso judicial y te hace reflexionar. Durante medio siglo, el Centro del Sur tuvo un poder aterrador, la capacidad de marcar a alguien. Calificar a una organización de grupo de odio significaba expulsar a todos sus miembros de la sociedad respetable.
Esa marca le costaba a la gente su trabajo, su reputación y a veces su seguridad. Y esa marca la ponía una organización que, según afirma ahora la acusación, podía crear el mismo odio que luego condenaba. Entonces, según la versión de la investigación, aquellos a quienes se les pagaba en secreto, públicamente los llamaban las peores personas de Estados Unidos, mencionándolos por su nombre, contra quienes era necesario luchar, y con esa lucha ganaban dinero. Si esto es verdad, entonces no estamos simplemente ante un delito financiero, sino ante una máquina que producía miedo y vendía protección contra ese miedo. Eso es lo importante de entender, y en esto puede estar la lección principal. No es peligrosa una organización en específico. Lo peligroso es el modelo mismo, en el que alguien recibe dinero y poder por señalarle a la sociedad quién es el enemigo. En ese modelo siempre hay tentaciones. Si empiezan a escasear los enemigos, se les empieza a alimentar. Y a veces incluso los crían desde cero. Existe una protección contra esa tentación y es más sencilla de lo que parece. No creas en las etiquetas ciegamente. Punto. Pregunta quién las pone y para qué. Exige hechos, no una sentencia, no una condena, ni un comunicado de prensa. Separa lo comprobado de lo declarado, siempre, para todas las partes, incluso para quienes nos caen bien. Este asunto aún no está cerrado, me refiero al Centro del Sur. El jurado aún no ha dado su veredicto, pero incluso ahora, en la etapa de acusación, ella ya hizo algo bueno. Nos recordó que hay que hacer preguntas a todos, especialmente a aquellos que se autoproclamaron nuestra conciencia. La aguja. Hay que revisar la brújula, incluso si la brújula se llama a sí misma impecable, especialmente si se llama impecable a sí misma. Bueno, y ahora, damas y caballeros, pasemos a otros criminales, a los que ya lograron atrapar, acusar, y de algunos ya se obtuvo una sentencia judicial, y algunos están en proceso. Nosotros estamos acostumbrados a una idea, que en Estados Unidos no encarcelan a los peces gordos. El pez gordo siempre se sale con la suya. La ley es solo para los peces pequeños y las luciopercas chicas, pero no para los tiburones. ¿Te suena familiar? Yo mismo lo decía. Y ahora quiero que escuchen lo que voy a decir a continuación. Y que recuerden la fecha, porque al final de este video les voy a prometer algo. Esta promesa cambiará su perspectiva sobre los próximos 3 meses de la política estadounidense. Escuchen con atención. En este momento, mientras ven este video, en los Estados Unidos está ocurriendo la operación de limpieza de fraude financiero más grande de toda la historia de este país. Eso significa que es la más grande en la historia del planeta. Y por ahora, sí, tienen razón, están atrapando peces pequeños y a veces medianos. Pero así es como funciona esto. Así es exactamente como funciona esto. Así es como siempre ha funcionado. Para llegar al pez grande, que tiene mucha protección, primero tienes que atrapar a los pequeños y medianos. A ese que está en el anzuelo y empiezan a hablar. ¿Y de qué pueden hablar? De sus conexiones con políticos, con funcionarios de diferentes niveles. Y así, poco a poco, de estos peces pequeños y medianos se va formando una cadena. Anzuelo tras anzuelo, en la que también debe caer el pez gordo. Yo personalmente espero que se anuncien situaciones así más o menos a finales de julio o principios de agosto de este año. ¿Por qué precisamente en ese momento? Porque hay que lograr que el caso gane impulso antes de las elecciones, o tal vez ese es el segundo escenario. Las van a guardar hasta finales de septiembre o principios de octubre, y harán lo que en Estados Unidos llaman una sorpresa de octubre. Pero de eso hablaremos al final. Por ahora, vamos al grano. Voy a ser honesto. No voy a contarles un cuento de hadas sobre que antes Estados Unidos era inocente y perfecto. No lo era. Y en el siglo pasado, y hace 30 años, aquí había gente que engañaba, manipulaba, movía cosas, hacía trampa, repartía contratos entre los suyos y recibía sobornos, o sea, comisiones ilegales. En pocas palabras, esto es tan viejo como el mundo. Franz Oppenheimer dijo hace 100 años que una persona tiene 2 maneras de obtener beneficios. Económicamente producir o intercambiar, y políticamente quitar a través del Estado. Donde hay una gran olla de dinero estatal, siempre habrá alguien que meta la mano en ella. En realidad, lo que la SRA ya indica es la siguiente tarea: no permitir que se recaude mucho dinero del pueblo. Cuanto menos dinero hay en la olla, menos personas quieren vaciarla. En realidad, esto no creció simplemente así, sino que creció varias veces, decenas de veces bajo un gobierno específico. Con Obama esto empezó a ganar impulso. Luego hubo una pequeña pausa y con Biden floreció a lo grande.
Un fraude sistemático de miles de millones contra el Estado. Y atención, lo digo con cuidado. Parece que alguien estaba protegiendo a estas personas. Desde arriba. Y ahora están tratando de llegar a esos de arriba. En ruso esto se llama Krishevat. Se está trabajando para dividir a los ladrones y estafadores para que entreguen a sus protectores. Permítanme aclarar de inmediato una regla de hierro que siempre sigo. Yo siempre distingo estrictamente entre un hecho confirmado y una versión. Lo que se le imputa a una persona, es decir, la acusación y la sentencia, eso es un hecho. Que alguien de arriba sabía y protegía, eso es una versión, una hipótesis, una sospecha. Yo siempre voy a decir cuándo es un hecho y cuándo es una versión. Aunque claro, alguien los estaba protegiendo, pero vamos a aclarar eso. 8 de los casos más grandes. Primer caso, Mini Minnesota. Esto en realidad hay que entenderlo. Una organización sin fines de lucro llamada Alimentamos Nuestro Futuro, un nombre poderoso, supuestamente alimentaba a niños hambrientos durante la pandemia de COVID. El dinero era federal, proveniente del programa de alimentación infantil. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La fundadora de la organización, Amy Bock, fue declarada culpable por el Tribunal de Fraude Financiero y Soborno y recibió una sentencia. Damas y caballeros, 500 meses de prisión. Eso es casi, ¿cuánto? 42 años, ¿verdad? El tribunal la obligó personalmente a pagar más de 240 millones de dólares en compensación. En total, bajo este esquema, se robaron más de 250 millones de dólares federales y se recuperaron alrededor de 50 millones. Ese es un hecho que estableció el tribunal. Y ahora piensen en la mecánica. Puntos de alimentación ficticios, listas falsas de niños, nombres inventados, miles, decenas de miles, edades inventadas. Una empresa en unos meses reportó haber alimentado a más de 1 millón de niños que en realidad no existían. Inventaron 1 millón de niños. Y aquí es donde empieza la dinámica. Aquí es donde se pone más interesante. Porque el nombre de Dios no es el final de la historia. Esto, damas y caballeros, es el comienzo. En mayo de 2026, el Ministerio de Justicia acusó a otras 15 personas de robar fondos de los programas sociales del Estado por una suma que, según sus cálculos iniciales, ascendía a 90 millones de dólares. Entre ellos hay 8 personas que fueron acusadas de fraude en el programa de vivienda. Bueno, eso es la provisión de viviendas para, personas de bajos recursos, para personas con discapacidad y cosas por el estilo. Es un programa que debía ayudar a las personas mayores y a las personas con discapacidad a encontrar una vivienda estable. Debía hacerlo. El dinero del programa se acabó por completo. Ni una sola persona con discapacidad, ni una sola persona sin discapacidad. ¿No? Bueno, después de eso, no hubo a dónde ir. Eso es todo. Caso número 3, California. En abril de 2026, un hombre llamado Paul Randall se declaró culpable de haber desviado más de 270 millones de dólares del sistema Medicaid. Bueno, medicina, ¿verdad? Según los fiscales, este es uno de los sistemas de este tipo más grandes en la historia del estado de California. Y aquí hay un detalle que realmente, como se dice, pone la piel de gallina. Piénsalo, ¿es su 7ª condena? Condena por fraude, la 7ª. Es decir, fue juzgado 6 veces. Y ni una sola vez lo encarcelaron, aunque lo acusaron de fraude. Bueno, simplemente no sé, tal vez hacía menos cosas o le pagaba más a alguien. No sabemos por qué. 6 veces lo atraparon, 6 veces lo acusaron, 6 veces lo juzgaron, 6 veces lo declararon ladrón y estafador. No pasó ni un solo día en la cárcel. Maravilloso. ¿Cómo es posible? El 4º caso. Entonces, se llama el caso de Mohamed. Bueno, Mohamed, ¿verdad? Otra vez nutrición infantil. En marzo del año 26, 5 personas se declararon culpables de robo y lavado de 14.5 millones de dólares. Bueno, simplemente unanimidad, ¿verdad? En comparación con 280, eso es una tontería. ¿Y de dónde? De ese mismo programa de alimentación infantil, familia y amigos, actuando a través de una empresa con un bonito nombre relacionado con la alimentación, inspirando a los jóvenes. Bueno, ellos inspiraban a los jóvenes, mostraban el camino, iban adelante y mostraban el camino. En 9 meses alimentaron a más de 1 millón de niños. Bueno, en papel, ¿sí? Listas falsas, otra vez. Niños inventados, otra vez. Edades inventadas, otra vez.
reconocieron la culpa, y ahora viene una paradoja por la que vale la pena, bueno, digamos, detenerse un segundo. ¿Creen que mientras más dinero da el gobierno para una buena causa, más cosas buenas suceden? No, señores. Al contrario, mientras más noble es el lema, por ejemplo, alimentar a los niños hambrientos, respetable. Daremos vivienda a las personas con discapacidad. Daremos. ¿A costa de quién? Salvemos los negocios durante la pandemia. ¿De quién es el negocio? ¿Por qué salvarlo? ¿Por qué? ¿De dónde sacar el dinero? ¿Sí? Se organiza un enorme flujo de dinero. Cuanto mayor es el flujo de dinero, cuanto más gruesos son los fajos que se envían, más débil es el control. Así es como sucede, no lo sé, pero es una ley de la naturaleza, por así decirlo. Cuanto mayor es el flujo de dinero, más débil es el control. Y más gordo se vuelve ese mismo recurso político según Oppenheimer. Un objetivo noble funciona como camuflaje. ¿Quién se atrevería a cuestionar a quienes alimentan a los niños y con ello al futuro? Levantar la mano contra los defensores de los pobres es ganarse la fama de insensible. Y es precisamente bajo esta cobertura, bajo la bandera de la compasión, que miles de millones pasan de largo, pasando por alto a quienes supuestamente estaban destinados. Felicito a quienes los emitieron porque sabían que no llegarían a ningún lado, bueno, que no alcanzarían su objetivo. Recuerden esta paradoja, los programas más nobles se convirtieron en las vías más cómodas para enriquecerse. No fue a pesar de la nobleza, sino gracias a ella. Subtítulos creados por Dima Torsok. Caso 5, Delaware. Un estado aparte. Entonces, el caso se llamaba Salvando el Negocio. El 21 de mayo de 2026, un jurado federal declaró culpables a 2 personas, un hombre de Carolina del Sur y una mujer de Oregón, por un esquema que generó más de $9 millones en ayuda para negocios. Oh, un pequeño detalle. Entonces, había un programa llamado PPP. Fue un programa durante el COVID. Se creó para salvar empleos durante la pandemia. Ya les conté cómo se hacía esto. Entonces, se registraba una empresa. Ni una sola persona. Se escribía ahí que trabajaban 27 personas, se ingresaba al lugar indicado. Se retiraba la cantidad necesaria de dinero. Y a esa empresa se le asignaban 200, 300, 500 mil dólares. Salvar empleos que nunca en la vida existieron ahí. Así es. Y se escribía que todo estaba verificado y que todo era correcto, ¿verdad? Entonces usaron esa ley, o como se llamara, ese decreto para presentar solicitudes falsas de empresas que no tenían ni un solo empleado real. Nadie verificaba nada. O sea, en otras palabras, o nuestro gobierno actúa en todas partes como unos completos tontos e idiotas, sin revisar nada. Debo decirlo de inmediato. Yo he tratado con ellos. Siempre están pidiendo pruebas. O sea, en otras palabras, por alguna razón, a estas personas en específico, para estos programas en particular, nadie les pedía ninguna prueba. Y ahora han sido condenados por un jurado. El caso número 6, en Arizona, otro estado, sí. Entonces, ahí es aún más interesante. Una liga de baloncesto que nunca existió también recibía ayuda del gobierno. En abril del 26, un ciudadano estadounidense llamado Jamar Johnson, bueno, espero que escuchen de dónde vienen estos nombres, sí, admitió su culpabilidad en el robo de más de $1 millón a través del mismo programa PPP. Él declaró que dirige una liga de béisbol amateur. No, de baloncesto. Disculpa. Una liga de baloncesto. Entonces transfirió el dinero a criptomonedas y lo sacó a mercados extranjeros para ocultar las huellas. Admitió su culpa. Pon atención a un detalle. Cripto. Los fiscales lo dicen claramente. En cuanto lo robado se convierte en criptomoneda, rastrearlo se vuelve prácticamente imposible. Por eso, dicen ellos, lo principal es que el dinero no salga del tesoro en absoluto, que haya un sistema que atrape al estafador antes del pago, no después. Bueno, caso número 7, Nueva York, o sea, Buffalo, Nueva York. En mayo de 1926, un gran jurado acusó a 6 personas por un esquema de cobro de cheques del Tesoro de Estados Unidos robados. Ellos tomaban cheques ajenos, devoluciones de impuestos emitidas a nombre de otras personas, abrían cuentas con documentos falsos a nombre de esas personas y retiraban el dinero. Bueno, simplemente genial. Hecho, se presentaron cargos. O sea, aquí no están robando del programa, sino directamente del bolsillo de los ciudadanos, a través del sistema de reembolsos. Y el 8º caso, California, Don Williamson. La exasistente del gobernador de California, Gavin Newsom, Don Williamson, admitió su culpabilidad. ¿Qué fue lo que hizo?
junto con un cómplice, creó un esquema para sacar dinero de una cuenta electoral inactiva del exministro de Salud por cerca de $225,000 en poco más de 2 años. Cosas menores, además de eso, fraude con los mismos créditos. Ella le pidió a un conocido que hiciera un contrato con fecha retroactiva, ficticio por supuesto, para obtener el derecho al crédito y su cancelación. Oh, wow. Además, declaraciones de impuestos falsas, donde los gastos personales, bueno, como bolsas, artículos de lujo, joyas, todo eso, vuelos en jet privado, vacaciones en México, instalación de aire acondicionado en casa, cientos de miles de dólares a familiares por trabajos completamente inexistentes, todo eso se registraba como gastos de negocios. Lo admitió, está esperando sentencia. El propio gobernador no figura en la acusación. Eso es importante. Lo subrayo como un hecho. Él no se ocupa de esas pequeñeces, eso lo hacen los asistentes y ayudantes. Y fíjense en qué se diferencia este caso de las primeras familias. Aquí el dinero ya no va simplemente al bolsillo de alguien. Aquí se integran en la maquinaria política, cuentas de campaña, asistentes del gobernador, familiares con trabajos ficticios. Aquí está el puente de los peces pequeños a la política. ¿En 8 casos? O sea, no son 8, son 800. Solo lo conté, sí. Lo repartí en 8 estados, sí, y cada vez es la misma estructura. Un letrero noble, un flujo de dinero estatal. Ese es el dinero que nosotros, los que pagamos, entregamos al tesoro. La desaparición de ese dinero en los bolsillos de alguien, Procrovili. Dicen directamente que nunca antes había pasado algo así. Ni por la magnitud, ni por la velocidad. Y ahora todo esto está saliendo a la luz. Por fin, aquí hay que reconocerlo. Elon Musk ayudó mucho, su equipo. ¿Recuerdan? Lluvia, ¿sí? El Departamento de Eficiencia del Gobierno. Lo crearon en los primeros meses del segundo mandato de Trump. Y al principio precisamente Musk lo encabezaba. Para el 1 de enero de 1926, Lluvia reportó un ahorro de $215,000 millones. 215,000 millones de dólares. ¿Saben lo que eso significa si lo dividimos entre cada uno de ustedes, incluyendo a los niños pequeños que nacieron ayer? Son $1,335 por persona. Eso es lo que descubrieron en los primeros meses de trabajo. El propio Musk lo dijo de manera figurada. Preguntan cómo buscar fraudes en el gobierno y yo respondo, pues vayan en cualquier dirección. Esto, como dirían los militares, es un entorno rico en objetivos. Vayan en cualquier dirección. A donde vayas hay ladrones por todas partes. Y como dicen en Rusia, los ladrones se sienten como en casa. Musk, ¿cuánto tiempo estuvo en ese puesto? 4 meses, ¿verdad? Y se fue. Pero aquí está lo clave. No dejaron de investigar. Simplemente dejaron de gritarlo a los 4 vientos. El trabajo se volvió más profundo, en silencio. Y con base en lo que descubrió el equipo de Musk, se creó una nueva estructura ya bajo el vicepresidente de Estados Unidos. Esto se llama el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca. White para eliminar el fraude. Bueno, el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para erradicar el fraude, ¿verdad? Está encabezado por el vicepresidente J.D. Vance. Y esto es lo que Vance descubrió, y en mi opinión, es la observación más reveladora de todas. Él dijo, resulta que las agencias del gobierno simplemente no se hablaban entre sí. ¿Qué significa eso? El Departamento del Tesoro tenía pruebas de fraude financiero, pero no informó nada de esto al Departamento de Justicia. Interesante, ¿verdad? El Ministerio de Salud tenía pruebas de fraude con Medicaid. Estos son los pagos para los enfermos, por así decirlo, para los pobres, los ancianos, los discapacitados y cosas así. Pero no le dijeron nada de esto al Departamento del Tesoro. ¿Y por qué? Cada quien se quedaba sentado sobre su propio montón de datos y por alguna razón guardaba silencio. Entonces te preguntas, ¿es estupidez o es otra cosa? El grupo de Vance. Ahora, en vísperas de las elecciones, el grupo le está mostrando a los estadounidenses lo que realmente sucedió todos estos años, cuando los demócratas estaban en el poder. Y ya están contando. Oficialmente anunciaron la suspensión de $260 millones en pagos de Medicaid debido a sospechas de fraude. Sobre las acusaciones contra un grupo de personas por una gran estafa inmobiliaria y préstamos fraudulentos contra personas mayores. Sobre cientos de proveedores de alto riesgo de servicios de hospicio y atención médica a domicilio en California. Y aquí es donde paso a una hipótesis. Entonces, recalco, a una hipótesis, no a un hecho. Hay una sospecha seria de que en estos estados, 8,
en realidad no son 8 sino 48. 48, especialmente donde durante décadas gobierna un solo partido, los políticos del Partido Demócrata o sabían lo que estaba pasando o se hacían de la vista gorda. Bueno, sabían y se hacían de la vista gorda o simplemente protegían a cambio de dinero o tal vez por apoyo político, no lo sabemos, o estaban involucrados. Y estos están directamente involucrados ellos mismos. Para mí, en realidad es lo mismo. No lo sabemos con certeza. Por eso no digo que sea así, pero lo que me pone la piel de gallina es otra cosa. Por lo visto, los informantes hablaron de eso. O sea, la gente aparecía en las instituciones gubernamentales, en el FBI ahí, la dirección, el Ministerio de Salud y demás, y decían, oigan, ¿qué está pasando? Miren, aquí está, 1, 2, 3. Se enviaban avisos. Y en respuesta, silencio. ¿Silencio? Años, nada. No se hacía nada, y eso indica una de dos cosas. O esas personas no querían tocar esos esquemas. ¿Por qué? ¿Sí? Por alguna razón, ¿no? O ellos mismos estaban de alguna manera involucrados en esto y obtenían algún beneficio de ello. No estoy diciendo que fuera precisamente dinero, sí, pero de alguna manera obtenían algún beneficio. La tercera explicación: es difícil inventar una razón para la inacción durante muchos años cuando ya había señales. Yo, al menos, no puedo pensar en una tercera opción de ninguna manera. Un detalle indirecto para este panorama: cuando el vicepresidente Vance convocó a una reunión de su grupo de lucha contra el fraude, asistieron 15 personas. Entonces, él pidió que viniera a verlo. No es que diera una orden, nadie puede dar órdenes. Pidió que viniera a verlo el fiscal general del estado para informarle sobre la situación. Ellos sabían por qué iban. Llegaron 15 fiscales generales, todos republicanos. Todos republicanos. Y 2 docenas de fiscales generales demócratas no se presentaron. ¿Qué dijeron? Ay, bueno, la invitación llegó demasiado tarde. Tal vez de verdad no les dio tiempo. O tal vez, de nuevo, esta no es la versión de Nueva York. Y querían participar en la investigación de lo que ocurría en su territorio, porque temían que la pista los llevara a ellos mismos o a sus jefes. Y aquí es donde el Partido Demócrata enfrenta un gran problema. Un asunto aparte del fraude, pero relacionada con él por una lógica común. Cuando el viejo grupo está comprometido, el partido empieza a sacar nuevas caras. Personas que antes no participaban en su gobierno. Bueno, en robo, en fraude, sangre nueva, como se dice, ¿verdad? Y a veces sacan a unos que te dejan boquiabierto. El ejemplo más sonado, el ejemplo más interesante: el candidato al Senado por el estado de Maine, Graham Platter. Ahora les voy a contar qué es un hecho y qué es un rumor. Esto es fundamental. Hecho. En su cuerpo hay un tatuaje de Totenkopf, una calavera. Es un símbolo que usaban las tropas de las SS de la Alemania nazi, entre ellas los guardias de los campos de concentración. Esto está confirmado por muchas fotos. Le gusta mostrar su cuerpo. Platter afirma que no sabía nada sobre el significado nazi del símbolo. Absolutamente nada. Y ahora vienen las acusaciones. Yo las llamo versiones, testimonios de testigos. Según informó el New York Times, varias de sus exnovias lo acusaron de violencia física y, como ellas dijeron, de un comportamiento inquietante. Una de ellas, Lindsay Fayfield, le contó al periódico que Platter sabía perfectamente el significado de su tatuaje y lo llamaba mi Totenkopf. Mi Totenkopf, lo cual contradice directamente sus palabras sobre no saberlo. Ella también describió episodios en los que, según sus palabras, él la agarraba tan fuerte que le dejaba marcas. Otras mujeres describieron relaciones tóxicas, hablaron de fantasías, de violencia, de alcoholismo severo. Sem es un buen candidato para el Senado. Sem Platter niega todo esto y explica su comportamiento pasado por el trastorno de estrés postraumático, la depresión y el alcohol. Después de servir en Irak y Afganistán, un senador maravilloso, simplemente. Senador. Una vez más, las acusaciones de la mujer es su versión, su testimonio. Eso aún no es una sentencia judicial. Pero el hecho del símbolo nazi en su cuerpo y el hecho de que circulen esos rumores tan graves a su alrededor y la acusación en sí ya es preocupante, yo lo diría así, ¿verdad? Yo no diría eso. Muchos solo repiten rumores. Pero de alguna manera esos rumores encajan mucho con él porque su carácter es terrible, es explosivo. Además, las personas que sirvieron con él también cuentan cosas no muy agradables sobre él y así sucesivamente. ¿Y saben qué es lo más revelador?
La senadora Elizabeth Warren, quien antes llamaba públicamente los tatuajes del ministro Hexet una amenaza potencial, y él no tenía nada nazi o fascista, simplemente, digamos, sirvió en el ejército y se hizo algunos tatuajes relacionados con el ejército estadounidense, y ahora apoyó con entusiasmo a Platter, llamándolo auténtico. O sea, es un triple estándar, ni siquiera doble. Eso ya es un hecho, son sus propias palabras. Dios no lo quiera. Una persona así en el poder. Y Platter no es el único que el partido saca cuando no hay de dónde escoger. Vale la pena fijarse a quién más postulan ahí donde las caras viejas ya se conocen, ya se quemaron. Pero de eso, damas y caballeros, hablaremos aparte. Si les interesa profundizar en a quién postula Dima Dimpartilla en este ciclo, escríbanlo en los comentarios. Los candidatos, haremos un análisis aparte. Bueno, ya les he quitado mucho tiempo, por así decirlo. Espero que les haya parecido interesante. Hasta la próxima.